Ahora en la tutoría, en la tutoría ordinaria número 6, vamos a continuar viendo la última parte de lo que es la unidad 4 de la materia, que trata sobre la integral de una función. El día de la tutoría de repaso, vimos, primero repasamos el método de sustitución o cambio de variable, y luego vimos lo que es el método de integración por partes. Ahora nos corresponde ver lo que es el área bajo la curva y el área entre curvas. Primero veamos el área de una región o el área entre el área que hay en una curva. Cálculo de área de una región. Sea f una función cuyo dominio está en el intervalo cerrado a, b, tal que la función f de x es mayor o igual que 0 para valores de x que pertenecen al intervalo cerrado a, b. Sea R la región plana limitada por las gráficas de las ecuaciones y igual a f de x, y igual a 0, que es decir, el eje de las x, y los valores x igual a y x igual a b, es decir, un límite inferior y un límite superior en el eje de las x. El área de esta región se va a determinar con la siguiente fórmula. Área de una región. El área que hay en una región comprendida por una gráfica de una función e intervalos cerrados superior e inferior. Entonces tenemos integral del límite inferior al límite superior de la función f de x evaluada en el eje de las x. Vamos a ver un ejemplo. Y aquí tenemos una gráfica. Tenemos la función y igual a x a la cuarta menos 2x cubo más 2. Entonces la gráfica es esta, que está aquí, bueno, casi no se distingue, pero es color verde. Y está comprendida esa gráfica en los límites de x igual a menos 1 y x igual a 2. Entonces se nos pide encontrar el área que se forma en esa región. Cuando hablamos de los valores de x igual a menos 1, es una línea recta vertical, y x igual a 2 también forma una línea recta vertical. Entonces la intercepción que generan estas líneas rectas verticales con la función nos va a dar una región, y esa región es un área que se nos está pidiendo en este ejercicio calcularla. Para poder calcularla vamos a auxiliarnos de las integrales, porque si nos fijamos acá, pudiéramos calcular el área si fuera una figura geométrica, por ejemplo un rectángulo, pero acá no se nos forma un rectángulo, sino que se nos forma una figura de tal manera que es prácticamente muy difícil poder utilizar una de las fórmulas de triángulo, rectángulo o una circunferencia. Entonces, por tal motivo, nos vamos a auxiliar de lo que es la fórmula para calcular áreas de una región, utilizando integrales. Entonces, colocamos la función que sería x a la cuarta menos 2x cubo más 2, y los límites que comprenden esa región. Los límites dentro de esa región son x menos 1 y x igual a 2. Colocamos en la integral el límite inferior x menos 1 y el límite superior x igual a 2. Y procedemos a integrar para calcular el área comprendida en esa región. Ya sabemos de que acá, como tenemos tres términos, vamos a integrar tres veces. Cuando tengamos la integral, vamos a obtener una integral indefinida. Y luego procedemos a evaluar los límites inferior y superior para encontrar la integral definida, que en este caso nos va a dar como resultado un área. Procedemos a integrar el primer término. Integral de x cuarta, le sumamos un 1 a la potencia 4 y nos queda x a la quinta. Y en el denominador le colocamos la potencia, la nueva potencia que acabamos de obtener, que es 5, x a la quinta sobre 5. Luego, signo menos, colocamos acá signo menos por la función 2 por x al cubo. Integrando, solo sumamos un 1 al valor de la potencia 3, nos queda 2 por x a la cuarta. Y ponemos como denominador un 4. Luego, el signo más, integral de 2, integral de una constante es 2 por la variable que estamos integrando, que en este caso es x, más 2x.
ya obtuvimos la integral indefinida y colocamos este símbolo, esta línea recta con los límites de inferior y superior para indicar que ahora vamos a obtener la integral definida, es decir, el área de la región que queremos calcular. Colocamos el límite inferior de menos 1 a 2 y evaluamos. Perdón. Aquí tenemos x a la quinta sobre 5 menos 2 sobre 4. Aquí podemos simplificar. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Entonces nos queda x cuarta sobre 2 más 2x. Ahora sí se nos va a hacer mucho más fácil porque ya simplificamos este término. Y evaluamos primero esta integral, esta primitiva, en el límite superior, menos esta primitiva, es decir, este resultado que acabamos de obtener, en el límite inferior. ¿Cómo lo evaluamos? Simplemente sustituimos, en vez de la variable x, el valor del límite superior. Ponemos 2 elevado a la quinta sobre 5, menos 2 elevado a la cuarta, porque aquí está x a la cuarta sobre 2, más 2 por 2. Lo dejamos en corchetes porque aquí nos va a dar un solo resultado. Menos, ponemos un signo menos por la fórmula del teorema fundamental del cálculo. Colocamos nuevamente la primitiva y evaluamos el límite inferior, es decir, sustituyendo en vez de x el valor de menos 1. Menos 1 a la quinta sobre 5, menos 1 a la cuarta sobre 2, más 2 por menos 1. Al realizar estas operaciones, podemos hacerlo mediante calculadora. Nos da, en el primer caso, evaluando la integral en el límite superior, nos da como resultado 12 sobre 5, menos, por el signo menos de la fórmula del teorema fundamental del cálculo, el resultado que obtenemos al evaluar la integral indefinida en el valor de menos 1, nos da menos 27 sobre 10. Haciendo la operación 12 sobre 5 menos 27 sobre 10, nos da como resultado 51 sobre 10, que es equivalente a tener 5.1. Entonces, el área de esta región es 5.1 unidades cuadradas. Aquí no le pongo metros, centímetros, pies, porque si nos fijamos en el ejercicio no nos están dando una unidad específica. Por lo tanto, solo dejamos indicado la respuesta como unidades al cuadrado, indicando que el resultado es un área. No sé si hay alguna duda, algún comentario en este ejemplo. Kenneth, Aide o Tatiana. Todo bien. Muy bien, gracias. Ahora vemos otro ejemplo. Encuentre el área de la región R acotada por la función y igual a x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Y el segmento del eje x entre x igual a menos 1 y x igual a 2. Y la línea recta x igual a 2. Entonces, el ejercicio ya nos da la gráfica. En caso que no nos diera la gráfica, tuviéramos que elaborarla. Esto lo podemos hacer tabulando valores. Como sabemos de que esta función es polinómica, el dominio de esta función son los números reales. Por lo tanto, al momento de tabular, pudiéramos ocupar valores negativos y positivos para generar la gráfica. Y teniendo el cuidado de que vamos a elaborar la gráfica en los valores que comprendan x igual a 2 y x igual a menos 1. Pero acá ya tenemos la gráfica, entonces podemos notar de que de menos 1 a 1, porque aquí 1 es un punto de intercepción, se nos genera una región. Luego, de 1 a 2, porque está comprendida desde menos 1 a 2, desde menos 1 a 2, entonces de 1 a 2 se nos genera una nueva región. Y se nos está diciendo que debemos de tener en cuenta también de que el segmento de recta que vamos a, el segmento de área que vamos a calcular está comprendida también en la recta x igual a 2. Y aquí tenemos la recta x igual a 2 en color amarillo. Ya teniendo estas dos áreas, procedemos a utilizar la fórmula para encontrar el área bajo una región.
Notemos de que esta área va a ser positiva porque está sobre el eje de la y positivo. Y aquí, como está abajo, en el eje de la y negativo va a ser un área negativa para poder calcular el área total de esta función. Entonces tenemos área de la región, área 1 más área 2. Aquí comenzamos el primer segmento que va a ser desde menos 1 hasta 1. Colocamos la función que es x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3 y los segmentos desde menos 1 a 2. Límite inferior menos 1 y límite superior 1. Como acá la región número 2 está abajo del eje de la y, es decir, está en un eje negativo, colocamos un signo menos y evaluamos desde 1 hasta 2. Ponemos integral desde 1 hasta 2 de la función x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Y procedemos a integrar cada término. Integral de x cubo va a ser x cuarta sobre 4 menos 3 por x al cuadrado. Al integrar esto nos da 3 por x cubo sobre 3. Menos x, integrando x nos da x cuadrado sobre 2 más 3. Integral de una constante es 3, en este caso va a ser 3 por la variable que estamos integrando, que va a ser x, 3 por x, evaluadas en los límites de menos 1 a 2, perdón, de menos 1 a 1, menos integral de esta función. Integral de x al cubo va a ser x cuarta sobre 4, menos 3 por x, integral va a ser 3x cubo sobre 3. De aquí sería menos x, integral va a ser menos x cuadrado sobre 2. Y por último, la integral de 3 es 3x. Notemos de que la misma respuesta, de la misma integral indefinida que obtuvimos en el primer tramo de menos 1 a 1 va a ser la misma integral del segundo tramo, porque es la misma función. La única diferencia es de que en el segundo tramo va a ser evaluada, el límite inferior va a ser 1 y el límite superior va a ser 2. Entonces vamos a calcular el área que se nos produce en el primer tramo de región y luego por separado el segundo tramo de región. Al tener ya los dos resultados, vamos a restar el primer tramo menos el segundo. Resolvemos la integral del primer tramo. Ya la calculamos acá, la integral indefinida, ahora solo falta obtener la integral definida. Tenemos x cuarta sobre 4 menos x cubo menos x cuadrado sobre 2 más 3x. Esta es la primitiva de la función, evaluados en de menos 1 a 1. Evaluamos el límite superior en la primitiva. 1 a la cuarta sobre 4 menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado sobre 2 más 3 por 1. Menos, ahora evaluamos el límite inferior, es decir, sustituir menos 1 en cada uno de estos términos en vez de x. Menos 1 a la cuarta sobre 4 menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado sobre 2 más 3 por menos 1. Al hacer las operaciones nos da como resultado el valor de 4 unidades cuadradas. Aquí no le he puesto las unidades cuadradas, pero ustedes lo pueden colocar, porque al final yo voy a operar este resultado con el valor que me dé de evaluar el límite inferior y el límite superior de la segunda región en la primitiva obtenida. Ahora encontramos el área de la segunda región. Tenemos la misma función. Aquí tenemos x cuarta sobre 4 menos x cubo menos x cuadrado sobre 2 más 3x. La única diferencia es que está evaluado de 1 a 2. Y evaluando el límite superior 2 tenemos 2 a la cuarta sobre 4 menos 2 al cubo menos 2 al cuadrado sobre 2 más 3 por 2. Menos por la fórmula del teorema fundamental del cálculo que se le resta el límite inferior evaluado en la primitiva obtenida para encontrar la integral definida. Tenemos 1 a la cuarta sobre 4 menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado sobre 2 más 3 por 1. Es decir, sustituyendo este valor de 1 en cada término en vez de la x. Haciendo la operación nos da como resultado que la segunda región tiene un valor de menos 7 sobre 4. Como está abajo del eje de la y,
la región ha dado, el área de la región ha dado negativa. Luego tenemos que el área total de la región de esta gráfica va a ser área de la región 1 más el área de la región 2. En el área 1 nos dio como resultado un 4. Entonces colocamos 4 menos 7 sobre 4. Entonces tenemos menos 7 sobre 4. Aquí sumamos. 4 más 7 sobre 4 es 23 sobre 4. Por lo tanto, la respuesta nos da 23 sobre 4 unidades cuadradas. La pueden dejar en fracciones o también la pudieran dejar indicada en decimal, sí, en números decimales, pero lo ideal es dejarla en fracciones. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Algo muy importante que comentar es que si nos fijamos acá podemos evaluar de -1 a 2 de una sola vez. Pero en ese caso se nos va a generar un error, porque son tramos distintos. Porque acá está en el eje de la Y y aquí está en el eje, aquí en el eje de la Y positivo y aquí en el eje de la Y negativo. Por lo tanto, tenemos que hacerlo por tramos. No, no se puede hacer directamente de -1 a 2. Pues, porque si nos fijamos al momento de encontrar el área total, se suma, aunque esta nos dio negativa al principio, se va a sumar la región 1 con la región 2. Así que lo mejor es, para evitar algún error al momento de hacer los cálculos, de que lo hagamos por tramos, de -1 a 1 y luego de 1 a 2. Cada tramo que va abarcando según el eje donde se encuentra. En este caso estaba el primer tramo en el eje de la Y positivo y el segundo en el eje de la Y negativo. Hay cortes en cada uno de esos tramos. No sé si hay algún comentario o pasamos al siguiente ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es área entre dos curvas. Los dos ejemplos anteriores solo tenemos área entre una curva y líneas rectas que se unen con un eje para determinar el área de una región. En este caso, ahora vamos a presentar, en algunos casos vamos a tener dos curvas que van a generar una región y que se nos pide calcular el área. Para poder calcularla tenemos una fórmula distinta a la que se viene utilizando en el área de una región, en el área de una sola curva. Sean f y g dos funciones con dominio de intervalo a, b, tales que la función f va a ser diferente que la función g para valores de x comprendidos en el intervalo a, b. Vamos a determinar cuál es el área de la región limitada por las gráficas de y igual a f de x y y igual a g de x en los límites x igual a y x igual a b, como se muestra a continuación. Vamos a poner la integral del límite inferior con el límite superior de la función f sobre g. En este caso vamos a poner primero f porque la función va a estar arriba y la función que esté abajo de las intercepciones va a ser la que le vamos a restar. Por eso está aquí f menos g. En el anterior, en el área de una sola región, de una sola curva, como solo hay una función, no se va a restar. Solo en el segundo ejemplo que restamos porque era intercepción de los ejes. Una estaba arriba y otro tramo de la curva estaba abajo. Pero de lo contrario no hay ninguna resta. En cambio, acá cuando tengamos dos curvas y se nos pide obtener el área de la región que se genera, vamos a tener el cuidado de que determinar
cuál función está arriba y cuál función está abajo dentro de esa región que queremos obtener. Vamos a ver un ejemplo para tenerlo más claro. Encuentre el área de la región entre las curvas y igual x a la cuarta y y igual 2x menos x cuadrado. Y igual a x a la cuarta la tenemos acá la curva. Y y igual a 2x menos x cuadrado está acá. Notemos de que acá se interceptan las dos gráficas. Y se nos genera un área delimitada que tenemos que calcularla. Notemos también de que la gráfica en azul, es decir, y igual a 2x menos x cuadrado, está arriba de la gráfica y igual a x a la cuarta, en el área donde queremos obtener, o el área donde queremos calcular. Para poder obtener los límites de la integral, porque si nos fijamos acá, existe un límite inferior y límite superior en el que vamos a evaluar la integral. Para obtener esos límites vamos a obtener los puntos de intersección de las gráficas. Y para ello vamos a igualar las dos gráficas. Y igual a y, es decir, esta función y igual a x cuarta va a ser igual a y igual a 2x menos x cuadrado. Entonces colocamos x a la cuarta es igual a 2x menos x al cuadrado. Resolvemos esa ecuación y nos va a dar como resultado al momento de resolver los puntos de intersección. Y esos vamos a evaluarlos en la integral. En este caso, el ejemplo nos indica que la integral que vamos perdón, la ecuación que vamos a resolver, aunque tiene factor común, va a ser una ecuación arriba de x perdón, no va a ser una ecuación lineal ni una ecuación cuadrática, sino que es una ecuación a la cuarta, es decir, una ecuación de cuarto grado, porque el mayor exponente es 4. Podemos sacar factor común, pero siempre se nos va a generar dificultad al momento de calcularla. Por lo tanto, en este ejemplo, como el objetivo es que veamos los pasos para poder encontrar el área entre curvas, no nos vamos a detener en lo que es la resolución de una ecuación de cuarto grado. Solo tenemos aquí la respuesta que va a ser x igual a 0 y x igual a 1. Van a ser las soluciones de esa ecuación. Con estos límites ya podemos utilizar la fórmula para encontrar el área entre curvas. Ponemos integral del límite inferior, que es 0, al límite superior, que es 1, de la función. Primero colocamos la función 2x menos x cuadrado, porque es la que está arriba, la superior. 2x menos x cuadrado menos, por la fórmula que tenemos acá, f de x menos g de x. Entonces, la superior es 2x menos x cuadrado menos la función x a la cuarta. Entonces tenemos 2x menos x cuadrado menos x a la cuarta. Y siempre no nos olvidemos colocar la expresión dx, porque esto nos indica que vamos a integrar en función de la variable x o en función del eje de las x. Integrando cada una de estos términos, tenemos integral de 2x es 2 por x al cuadrado sobre 2, menos integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, menos la integral de x cuarta es x a la quinta sobre 5, evaluadas en los límites de 0 a 1. Aquí podemos simplificar, eliminamos este 2 de numerador y este 2 de denominador, y nos queda x al cuadrado menos x cubo sobre 3 menos x quinta sobre 5, evaluados de 0 a 1. Ahora procedemos a evaluar esta primitiva en estos valores del límite inferior y límite superior. Primero con el límite superior, sustituyendo en vez de x el valor de 1. 1 al cuadrado menos 1 al cubo sobre 3 menos 1 a la quinta sobre 5 menos, por la fórmula del teorema fundamental del cálculo, menos la primitiva evaluada en el límite inferior, sustituyendo en vez de x el valor de 0. Aquí todo nos va a dar 0, porque 0 al cuadrado es 0. 0 al cubo entre 3 va a ser 0.
Y aquí el último valor, 0 a la quinta sobre 5, va a ser 0. Solo vamos a encontrar el valor de la primera primitiva evaluada en el límite superior. Entonces nos da como resultado 7 sobre 15 menos 0. Por lo tanto, el área que se genera en estas dos curvas o entre estas dos curvas es de 7 sobre 15 unidades al cuadrado. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Lick, disculpe. Y esas unidades al cuadrado siempre se le van a poner. Sí, eso siempre hay que ponerle la unidad al cuadrado porque nos está indicando que es un área la respuesta. Y como no sabemos si son metros o son pies, en qué sistema están este eje XY, por eso tenemos que ponerle unidades al cuadrado. Entonces al final de cada respuesta pongámosle la fracción que nos dé o el entero que nos dé y acompañando de unidades al cuadrado. No sé si hay otro comentario. Bueno, si no pasamos al siguiente ejemplo. Calcular el área de la región comprendida entre las gráficas de las funciones. F de x va a ser igual a x, 3x cubo menos x cuadrado menos 10x. Y g de x es igual a tener menos x cuadrado más 2x. Y aquí tenemos la gráfica. La que está en color azul es f de x. Y la que está en color verde es g de x. Notemos de que acá se nos forman dos regiones. En el lado izquierdo tenemos esta región en donde la gráfica que está arriba es f de x. Entonces vamos a evaluar f de x menos g de x en este punto. Y en el siguiente tramo tenemos que g de x está arriba y f de x está abajo. Pero para saber exactamente cuáles van a ser los límites inferior y superior de la integral, tenemos que encontrar los puntos de intersección de la gráfica. Siempre que vayamos a obtener el área de una región comprendida entre dos gráficas, tenemos que calcular primero los puntos de intersección de esas dos gráficas para saber cuáles van a ser los límites a evaluar de la integral que se nos va a formar. Entonces comenzamos obteniendo los puntos de intersección, igualando las dos funciones. F de x va a ser igual a g de x. Y en el lado izquierdo coloco la función f de x, que es 3x cubo menos x cuadrado menos 10x. Y en el lado derecho voy a colocar menos x cuadrado más 2x, porque yo dije acá f de x igual a g de x. Ustedes pueden poner acá g de x igual a f de x. Eso no importa del orden, porque al final esta igualdad, el objetivo va a ser encontrar la solución, que van a ser los puntos de intersección. Por eso es una igualdad, porque tanto el lado izquierdo como el derecho es el mismo. Entonces, primero vamos a simplificar reducción de términos semejantes. 3x al cubo menos x cuadrado menos 10x. Pasamos todo a un solo lado. En este caso yo voy a pasarlo a la izquierda. Entonces paso el término menos x cuadrado, que es de g de x, menos x cuadrado al otro lado pasa como positivo, más x cuadrado. Y 2x pasa al otro lado como negativo. Entonces le pongo menos 2x y aquí queda solo el valor de 0. Porque es una ecuación la que quiero formar, reduciendo términos semejantes. 3x cubo no se puede reducir, no se puede sumar con ningún elemento, entonces queda 3x cubo. Menos x cuadrado se puede eliminar con más x cuadrado. Menos 10x, menos 2x se puede sumar porque son números negativos, una suma de números negativos, me da menos 12x. Entonces tengo la ecuación 3x cubo menos 12x igual a 0. Despejo x y 3 porque son el factor común de estos dos términos y me queda 3x factor de x cuadrado menos 4 igual a 0. Aquí tenemos dos factores, que es 3x y lo que está aquí en paréntesis. Pero lo que está aquí en paréntesis, si nos fijamos,
el primer elemento está elevado al cuadrado y el segundo es 4, que si le sacamos raíz cuadrada es 2 al cuadrado. Entonces acá tenemos una diferencia donde tenemos un elemento al cuadrado y un primer elemento al cuadrado y un segundo elemento al cuadrado. Entonces, una diferencia de cuadrados. Sacamos factor y recordemos que en este caso tenemos 3x y aquí al sacar la diferencia de cuadrados tenemos x más 2 por x menos 2. Que este es un caso de factoreo. Ahora tenemos tres términos, porque hemos descompuesto esta diferencia de cuadrados. Y cada uno de estos términos, como está igualado a 0, lo igualamos a 0 cada término. 3x igual a 0, despejamos x y nos queda x es igual a 0 sobre 3. Aquí no se indefine la función porque el 0 está como numerador, no como denominador. Por lo tanto, la respuesta va a ser 0, x igual a 0. X más 2 igual a 0, despejando x nos queda que x tiene un valor de menos 2. Y de ahí, x menos 2 igual a 0 es, despejando x nos queda x igual a 2. Entonces tenemos tres puntos de intersección, 0, menos 2 y 2. Y veamos la gráfica. Aquí tenemos 0, aquí tenemos menos 2 y aquí 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dejamos marcada el área 1 y luego el área 2, de izquierda a derecha. Y en el área 1 o la región 1 vamos a evaluar la integral comprendida desde menos 2 hasta 0. Y las funciones ¿cómo se van a evaluar? F de x, porque f está arriba, menos g de x. Y en el área 2 vamos a evaluar desde 0, desde el límite 0, hasta el límite superior 2. Evaluando desde g de x, porque g aquí está arriba y aquí está abajo f de x. Entonces sería g de x menos f de x. Aquí tenemos el área total que va a ser a es igual a sub 1 más a sub 2, donde a sub 1 va a ser f de x menos g de x. F de x menos g de x evaluada de menos 2 a 0. De menos 2 a 0. Más la siguiente región. La integral de g de x, porque está arriba y abajo está f de x. Entonces, g de x menos f de x. Y los límites van a ser de 0 a 2. De 0 a 2. Y aquí colocamos ya lo que es, en esta línea, lo que es la función f de x menos la función g de x en la primera área. Integral de menos 2 a 0 de la función f de x, 3x cubo menos x cuadrado menos 10x. Menos, por la fórmula, menos la integral, la función g de x, que es menos x cuadrado más 2x. Y aquí siempre le colocamos el término dx. Eso que no se nos olvide colocarle siempre a las integrales. Más, porque son dos regiones, más la segunda región, el área de la segunda región. Integral de 0 a 2 de la función g de x, que es menos x cuadrado más 2x, menos la función f de x, 3x cubo menos x cuadrado más 10x, por dx. Calculamos primero, lo vamos a hacer por separado para no confundirnos. Siempre es bueno, cuando tengamos una expresión bastante grande, hay que trabajarlo por separado. Primero calculemos el área de la región 1, área sub 1. La integral de menos 2 a 0 de la función f de x menos g de x, y aquí la tenemos. Como vemos, acá hay varios términos y podemos reducir términos semejantes. Entonces quitamos paréntesis y nos queda 3x cubo menos x cuadrado menos 10x, y aquí menos por menos, esto viene de la fórmula de f de x menos g de x. Menos por menos da más x cuadrado, pero este signo menos está afectando a cada término que está en paréntesis. Entonces este menos también se multiplica por este más. La ley de los signos, menos por más da menos 2x. Ahora, reduciendo términos semejantes, 3x cubo no se puede reducir con ningún otro término.
queda así, indicado como 3x cubo. Menos x cuadrado se elimina con x cuadrado y solo nos queda menos 10x más menos 2x. Nos queda menos 12x. Siempre colocándole dx. Este dx lo vamos a quitar hasta que procedemos a integrar. En esta línea ya integramos. Integral de 3 por x al cubo tenemos 3 por x a la cuarta sobre 4. Menos 12 por x al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque aquí al integral le sumamos un 1 a esta potencia 1. Nos queda 2. Y como denominador colocamos un 2. Ahora evaluada esta primitiva en los límites de menos 2 a 0. Este 12 entre 2 se puede simplificar para que nos quede 6x cuadrado. Entonces tenemos 3 sobre 4 por x a la cuarta menos 6x cuadrado evaluado de menos 2 a 0. Al tener ya esta primitiva y tener los límites inferior y superior, procedemos a evaluar primero el límite superior en la primitiva, sustituyendo en vez de x el valor de 0. 3 sobre 4 por 0 a la cuarta menos 6 por 0 al cuadrado. Luego, siempre por la fórmula del teorema fundamental del cálculo, le restamos la primitiva evaluada en el límite inferior. 3 sobre 4 por menos 2 a la cuarta menos 6 por menos 2 al cuadrado. Haciendo la operación, notemos de que aquí lo he dejado en corchetes para no entrar en confusión al momento de evaluar todos estos términos. Entonces, haciendo la operación nos queda que en la primera expresión de corchetes nos da como resultado un 0 y en la segunda nos da como resultado menos 12. Pero como está antecedido por el signo menos, la fórmula, nos queda menos por menos 12 es más 12. Entonces la primera área va a ser 12. Aquí le puedo poner unidades al cuadrado, pero decidí no ponérselo, sino que hasta el final, ya al momento de dar la respuesta final del ejercicio. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bueno, voy a continuar con el ejemplo calculando el área 2. En el área 2 ya vimos de que los límites son de 0 a 2 de la función g de x menos f de x. Entonces el mismo procedimiento. Tenemos menos x cuadrado más 2x menos la función f de x, 3x cubo menos x cuadrado menos 10x. Quitando el signo menos, perdón, acá, quitando el paréntesis y evaluando el signo menos en cada término nos queda. Primero acá, menos x cuadrado más 2x se mantiene. Y al momento de quitar el paréntesis tenemos menos 3x cubo, y aquí menos por menos da más x cuadrado, menos por menos da más 10x. Ahora se reduce en términos semejantes, y como es la misma, son las mismas funciones, pero ahora invertidas. Siempre nos va a quedar, en este caso, menos 3x cubo se mantiene, porque no hay ningún elemento que pueda operarse con él. Menos x cuadrado más x cuadrado se eliminan y solo nos va a quedar 2x más 10x es más 12x. Evaluado ahora en los límites de 0 a 2. Este 12, ahora vamos a integrar. Nos queda menos 3 por x cubo integrando, nos va a quedar como resultado menos 3 por x a la cuarta sobre 4. Más integral de 12 por x. 12 por x al cuadrado sobre 2. Este se puede reducir y nos va a quedar 6x cuadrado. La misma expresión, pero con signos opuestos. Notemos acá de que la primitiva que obtuvimos en el área 1 es idéntica en cuanto a valores, en cuanto a números, a lo que es el área 2, con la diferencia que los signos son opuestos y también los límites inferior y superior. Entonces nos queda menos 3x a la cuarta por x cuarta más 6x cuadrado evaluado de 0 a 2. Y en el área 1 nos quedaba 3x a la 3 sobre 4 por x a la cuarta menos 6x cuadrado. Solo que los límites iban a ser de menos 2 a 0 y también los signos cambiaban.
Entonces, ya teniendo lo que es la primitiva del área 2 o de la región 2, evaluamos los límites superior e inferior, sustituyendo en vez de x, el límite superior primero, menos 3 sobre 4 por 2 a la cuarta más 6 por 2 al cuadrado, menos, ahora evaluamos el límite inferior en la primitiva, menos 3 sobre 4 por 0 al cubo más 6 por 0 al cuadrado. Toda esta expresión nos da como resultado 0. Y en la primitiva evaluada en el límite superior nos va a dar como resultado 12. 12 positivo. Ahora, con el resultado de haber obtenido el área de la región 1, que es 12, más el área de la región 2, que es 12 también, solo sumamos y nos da como resultado 24. Y esa va a ser el área comprendida entre estas dos funciones. 24 unidades al cuadrado. Siempre recordando, no se les olvide colocar las unidades al cuadrado en la respuesta. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, pasamos al siguiente tema, que es trabajo mediante integrales. El trabajo realizado se debe definir mediante aquella fuerza aplicada bajo cierto desplazamiento. En física se modela el trabajo mediante la fórmula W igual a F por D, donde W va a ser el trabajo, F es la fuerza y D va a ser el desplazamiento o distancia. Las unidades de trabajo se denotan por joules, una J mayúscula, donde un joules es equivalente a tener un newton por metro. Y newton por metro, y los newton y los metros son unidades de fuerza y distancia respectivamente. Los objetos clásicos para los cuales se puede aplicar la fórmula del trabajo están basados en objetos estáticos, a los cuales se les imprime una fuerza y dependiendo la distancia recorrida, se obtiene su trabajo. Al utilizar integrales podemos calcular el trabajo como W, que es trabajo, es igual a tener la integral de f de x por dx. Veamos un ejemplo de integrales de trabajo aplicando integrales. Calcular el trabajo necesario para estirar un muelle 5 centímetros. Si la constante de muelle es 1000 newtons sobre metros, la fuerza necesaria para deformar un muelle es F igual a 1000 por delta X por N, donde X es la deformación. Entonces, primero notemos de que el estiramiento inicial va a ser 0 metros. ¿Por qué estamos hablando de metros? Porque nos están dando que la constante del muelle va a ser 1000 N sobre M, es decir, newton sobre metros. Entonces ya nos están diciendo el sistema que vamos a trabajar, que en este caso es con metros. Y el estiramiento final va a ser 5 centímetros, porque el objetivo es calcular el trabajo para estirar el muelle 5 centímetros. Pero como vamos a trabajar con metros, tenemos que convertir esos 5 centímetros a metros. Y para ello sacamos un factor de conversión. 5 centímetros por 1 sobre, perdón, por un metro es equivalente a tener 100 centímetros. Entonces tenemos 5 por 1 sobre 100 es igual a 0.05 metros. Esos van a ser los límites inferior y superior del integral para poder proceder a calcular el trabajo. Entonces, acá colocamos trabajo es igual a la integral de 0 a 0.05. Y como la fuerza necesaria para deformar el muelle es 1000 por delta de x, cambiamos delta de x porque ya vamos a tener una variable x específica, colocamos 1000 por x por dx, indicando que la integral es en función de la variable x. Esta es una integral sencilla. Sabemos de que 1000 es un valor constante y por lo tanto no es necesario integrarlo. Pero x sí va a ser necesario utilizar las reglas básicas de integración. Como la potencia es 1, se le suma un 1 a esa potencia. Entonces queda
1000 por x al cuadrado sobre 2, evaluados en los límites inferiores de 0 y límite superior de 0.05. Luego acá se puede simplificar 1000 entre 2 es 500. 500 por x al cuadrado, evaluado de 0 a 0.05. Y aquí aplicando lo que es el teorema fundamental del cálculo, evaluamos la integral, primero en el límite superior, menos la integral evaluada en el límite inferior. Colocamos 500 por 0.05 elevado al cuadrado, menos 500 por 0 al cuadrado. Acá esta parte nos va a dar como resultado 0. Pero en la primera expresión nos da como resultado 1.25. Por lo tanto, el trabajo necesario para estirar el muelle los 5 centímetros va a ser 1.25 joules. Aquí solo era de utilizar la fórmula y tener cuidado al momento de integrar. No había mayor dificultad en este ejemplo. ¿Alguna duda, algún comentario hasta el momento? Bueno, No, todo claro como la horchata. como la horchata. Sí. Bueno, esto requiere de práctica. Tal vez a primera impresión puede parecer difícil, pero una vez comiencen a analizar los ejemplos, y ahí está la tarea también donde vamos a poner en práctica estos conocimientos, ahí se adquiere más habilidad. Les sugiero ver de nuevo la tutoría y también alimentar el conocimiento con algunos videos en internet, porque hay bastante información. Bueno, No sé a partir de cuándo va a estar disponible la grabación. Mañana pienso subir las 2 tutorías, la del día jueves y la de ahora. Y también les voy a compartir en el grupo de WhatsApp las presentaciones. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, si ya no hay otro comentario, esta es la última tutoría del ciclo, porque ya a partir de, bueno, la otra semana vamos a tener lo que es la entrega de la tarea el día miércoles. Vamos a tener hasta las 11:59. Y en enero tenemos ya el segundo parcial. Está programado para el 16 de enero. La hora creo que es a las 8 de la mañana. Ahorita les voy a confirmar. Ya les dejé también la programación y ahí están también las demás materias. Pueden revisarlo. Sí, el 16 de enero de 8 a 10 de la mañana. Entonces hay tiempo para estudiar y despejar cualquier duda. Me pueden estar consultando en el grupo de WhatsApp o la plataforma. También aprovecho para despedirme, debido a que ya con esta tutoría cerramos lo que son las clases que estaban programadas para este ciclo. Les deseo lo mejor, tanto en su vida personal como académica. Sigan esforzándose, luchando. Y también agradecerles por el apoyo que me han dado a lo largo de esas tutorías. Que tengan felices fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas gracias, ingeniero. Igual usted pase feliz tarde. Gracias, ingeniero. Felices fiestas a todos. Gracias, igual. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros todo este tiempo y por dedicar ese tiempo. Se le agradece mucho por todo ese conocimiento que nos ha brindado. Feliz tarde. Gracias, les deseo lo mejor y bendiciones. Feliz tarde a ustedes también.